Existe un momento en la vida de todo ser humano en el que se da cuenta de que ha estado viviendo para otros, tomando decisiones que no nacen de su voluntad, cediendo espacios que nunca debió entregar, sonriendo cuando por dentro algo se rompe. No fue una decisión consciente, fue un proceso lento, casi invisible, como el agua que desgasta la piedra sin que nadie lo note. Si en este momento sientes que tus movimientos dependen de la aprobación de alguien, que tu valor se mide por lo que otros opinan de ti, que constantemente te encuentras cediendo terreno para evitar conflictos, entonces este vídeo fue hecho para ti. Y lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la manera en que te relacionas con el poder. Yo, Maquiavelo, no vine a consolarte, vine a despertarte. Porque ser el juguete de alguien no duele cuando caes, duele cuando finalmente abres los ojos y ves cuánto tiempo perdiste siendo movido por manos ajenas. Si este contenido ya está tocando algo dentro de ti, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que viene a continuación es aún más poderoso. Desde el primer instante en que un ser humano entra en contacto con otro, comienza una guerra silenciosa. No se libra con armas ni con gritos. Se libra con palabras cuidadosamente elegidas, con silencios calculados, con gestos que parecen inocentes pero que cargan una intención profunda. Es la guerra por el control. Y la mayoría de las personas la pierden sin siquiera saber que estaban participando en ella. Hay algo que nadie te enseña en la escuela, algo que las familias raramente transmiten y que la sociedad prefiere ignorar porque resultaría demasiado incómodo reconocerlo. Ese algo es esto. En toda relación humana, alguien guía y alguien es guiado. Alguien decide y alguien ejecuta. Alguien sostiene el hilo y alguien, sin saberlo, es el títere que pende de él. Y el problema no es que esta dinámica exista. El problema es que durante años, quizás toda una vida, hay personas que viven convencidas de que son libres, cuando en realidad cada uno de sus movimientos ha sido orquestado por otros. Sus miedos fueron sembrados, sus inseguridades fueron cultivadas, su necesidad de aprobación fue alimentada con precisión quirúrgica por quienes entendieron desde el principio cómo funciona el poder sobre las personas. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces has cambiado de opinión no porque reflexionaste mejor, sino porque alguien te miró de cierta manera o usó cierto tono de voz? ¿Cuántas veces has tomado decisiones importantes basándote en lo que creerían de ti si actuaras diferente? Esas no son tus decisiones. Son las decisiones de quien aprendió a moverte. El juguete no sabe que es un juguete. Esa es la tragedia más profunda de esta condición. El niño que sostiene un muñeco en sus manos sabe perfectamente que ese muñeco no tiene voluntad propia. Pero el ser humano que funciona como juguete de otro cree genuinamente que está eligiendo, que está pensando por sí mismo, que sus emociones son auténticas y no provocadas. Y mientras vive en esa ilusión, quien lo maneja avanza. Esto no es una teoría abstracta. Es la realidad de millones de personas que trabajan incansablemente para otros sin recibir reconocimiento, que permanecen en relaciones donde constantemente se minimizan, que dan todo en amistades donde reciben muy poco, que buscan desesperadamente la validación de alguien que aprendió a negarla estratégicamente para mantenerlos en estado de necesidad permanente. El poder que otro ejerce sobre ti no siempre viene disfrazado de amenaza. Con mucha más frecuencia viene disfrazado de amor, de preocupación, de consejo bien intencionado. Viene en forma de alguien que dice quererte, pero que sistemáticamente te hace sentir que necesitas su aprobación para estar bien. Viene en forma de un superior, que te hace creer que eres indispensable, pero que simultáneamente te tiene atado a su voluntad. Viene en forma de un amigo que conoce tus inseguridades y las usa sutilmente cada vez que intentas alejarte de su órbita. Reconocer que has sido manejado no es una derrota. Es el primer movimiento de quien decide recuperar su propio poder. Porque la libertad no comienza cuando alguien te la otorga. Comienza cuando tú la tomas. Y para tomarla necesitas entender algo fundamental que pocos se atreven a mirar de frente.
La razón por la que alguien puede convertirte en su juguete no está completamente en su habilidad de manipularte. Está también, y principalmente, en algo dentro de ti que lo permitió. En una necesidad no resuelta, en un miedo que nunca enfrentaste, en una herida que dejaste abierta y que otros aprendieron a tocar con precisión. Eso puede sonar duro, puede generar resistencia. Pero lo verdaderamente duro no es escucharlo ahora, sino haberlo vivido sin saberlo durante años. La incomodidad que sientes al reconocerlo es exactamente la señal de que estás comenzando a despertar. El camino hacia dejar de ser el juguete de alguien comienza aquí, en este momento, con esta comprensión. No mañana cuando las circunstancias sean mejores, no cuando esa persona cambie, no cuando el mundo se reorganice a tu favor. Ahora, con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que eres en este preciso instante. Suscríbete al canal y deja tu like si sientes que este mensaje está removiendo algo real dentro de ti, porque las próximas secciones van a llevarte mucho más profundo hacia la comprensión del poder y de cómo recuperarlo completamente. Para dejar de ser un juguete en manos de otros, primero necesitas entender con absoluta claridad qué es lo que te convirtió en uno. Y esto requiere una honestidad brutal, el tipo de honestidad que duele pero que libera. Porque la manipulación no opera en el vacío, opera en los espacios que tú mismo dejaste abiertos. Todo ser humano tiene necesidades profundas que van mucho más allá de la comida, el abrigo y el descanso. Existe la necesidad de ser visto, de ser valorado, de pertenecer a algo más grande que uno mismo, de ser amado sin condiciones, de sentir que lo que uno hace y lo que uno es tiene importancia en el mundo. Estas necesidades no son debilidades. Son parte de nuestra naturaleza más genuina. El problema surge cuando esas necesidades no son reconocidas conscientemente por quien las porta, porque entonces se convierten en puertas abiertas, a través de las cuales cualquier persona con suficiente habilidad puede entrar y tomar el control. Quien aprende a identificar tus necesidades no satisfechas adquiere sobre ti un poder extraordinario. No necesita amenazarte, no necesita imponerse con fuerza, simplemente necesita ofrecerte, real o ilusoriamente, lo que más deseas, y en ese instante, sin que lo notes, el hilo queda en sus manos. Esta es la mecánica más antigua del control interpersonal, y sigue siendo devastadoramente efectiva, porque muy pocas personas se detienen a examinar sus propias necesidades con la profundidad suficiente para reconocer cuando alguien está usándolas como palanca. Piensa en la persona que siempre necesita aprobación. Creció en un entorno donde el afecto era condicional, donde ser querido dependía de actuar de cierta manera, de obtener ciertos resultados, de no causar conflictos. Con el tiempo, esa persona aprendió a calibrar constantemente la temperatura emocional de quienes la rodean, a ajustar su comportamiento para obtener la validación que necesita, a ceder antes de que el conflicto aparezca. Para quien sabe observar, esa persona porta una señal invisible que dice: «Dame aprobación, y podrás dirigir mis movimientos». Piensa también en quien tiene un miedo profundo al abandono. Para esa persona, perder una relación, sea amorosa, de amistad o profesional, representa una amenaza existencial. No racional, sino visceral. Y quien conoce ese miedo sabe perfectamente que puede comportarse de maneras inaceptables, porque en el fondo sabe que esa persona no se irá, que hará lo que sea necesario para preservar el vínculo porque la alternativa, la soledad, le resulta insoportable. Ahora bien, reconocer que tienes estas necesidades no es el problema. El verdadero problema es ignorar que las tienes, porque lo que no ves no puedes protegerlo. Lo que no reconoces en ti mismo queda expuesto a quien sí lo identifica. Y en el mundo real, entre seres humanos reales, siempre habrá quien busque activamente esas vulnerabilidades, no para ayudarte a sanarlas, sino para usarlas como instrumentos de influencia. La regla de oro en este punto es profundamente simple, aunque dolorosa de aplicar. Debes volverte más consciente de tus necesidades que cualquier otra persona a tu alrededor. Debes conocer tus heridas mejor que quien pretende curarlas. Debes entender qué tipo de palabras te ablandan, qué situaciones te hacen bajar la guardia,
¿Qué tipo de personas despiertan en ti esa necesidad de complacer o de demostrar que mereces su afecto? No se trata de convertirte en alguien sin necesidades. Eso no solo es imposible, sino indeseable. Se trata de que tus necesidades sean satisfechas por elecciones conscientes y no por reflejos condicionados que otros aprendieron a activar. Hay una diferencia enorme entre elegir estar en una relación porque genuinamente la valoras y permanecer en ella porque tienes miedo de lo que pasaría si te fueras. La primera es libertad. La segunda es dependencia disfrazada de lealtad. Este proceso de autoconocimiento no es agradable en sus primeras etapas. Mirarse con esa claridad implica reconocer cosas que preferíamos no ver. Implica admitir que algunas de nuestras relaciones han sido transacciones donde cedimos más de lo que recibimos, porque necesitábamos algo que esa persona tenía la habilidad de darnos o de negárnoslo. Implica reconocer que algunas de las decisiones que creímos libres fueron en realidad respuestas predecibles a estímulos cuidadosamente administrados por otros. Pero al otro lado de esa incomodidad está algo que tiene un valor incalculable: la capacidad de actuar desde tu propio centro, de tomar decisiones que nazcan de tu voluntad real y no de tus miedos encubiertos, de relacionarte con los demás desde la elección y no desde la necesidad desesperada. Eso es lo que significa dejar de ser un juguete. No significa volverse frío ni aislarse del mundo. Significa recuperar la autoría de tu propia vida. Si este contenido te está haciendo pensar de maneras que nunca habías contemplado, suscríbete al canal ahora y deja tu like, porque lo que viene en las siguientes secciones toca niveles aún más profundos del poder personal. Una vez que comprendes que las necesidades no reconocidas son la puerta de entrada de quien quiere manejarte, el siguiente paso es entender el lenguaje a través del cual esa manipulación opera. Porque los que saben mover a otros no usan un lenguaje obvio. No dicen lo que quieren decir. No muestran lo que están haciendo. Operan en un nivel donde las palabras dicen una cosa y el verdadero mensaje va por otro canal, uno que la mayoría de las personas recibe sin procesar conscientemente. Este lenguaje tiene muchas formas. Puede ser la crítica disfrazada de preocupación, alguien que constantemente señala tus defectos bajo el argumento de que te quiere y quiere que mejores. En la superficie parece cuidado. En el fondo es una operación sistemática de erosión de tu autoestima diseñada para mantenerte en un estado de dependencia emocional, buscando permanentemente la aprobación de quien te critica. Porque una persona que se siente incompleta, defectuosa, que necesita ser corregida constantemente, es una persona que no se atreve a alejarse de quien supuestamente puede ayudarla a ser mejor. Puede ser también el elogio selectivo y estratégico. Hay personas que aprenden exactamente cuándo darte reconocimiento para que su influencia sobre ti se mantenga activa. No te elogian siempre porque si lo hicieran, perderían su poder sobre esa necesidad tuya. Te elogian justo cuando empiezas a dudar de si la relación te conviene, justo cuando estás a punto de tomar distancia, justo cuando tu autoestima comienza a reconstruirse sin necesitar su validación. Ese elogio no es un regalo, es una inversión calculada para mantenerte dentro de su órbita. Puede ser la ambigüedad deliberada. Quien te habla siempre con cierto nivel de imprecisión, quien nunca confirma del todo ni niega del todo, quien te deja permanentemente en un estado de incertidumbre sobre lo que siente, lo que piensa, lo que quiere de ti. No lo hace porque sea confuso por naturaleza. Lo hace porque la incertidumbre es un estado de enorme incomodidad para la mayoría de las personas. Y en ese estado de incomodidad, la gente tiende a ceder, a hacer más, a intentar más, a dar más, con la esperanza de que esa claridad finalmente llegue. Puede presentarse como el martirio constante. La persona que siempre está sufriendo, que siempre tiene una crisis, que siempre necesita algo de ti, que hace que tu bienestar dependa de qué tan bien la estás atendiendo a ella. Este patrón genera en las personas empáticas un sentido de responsabilidad que gradualmente se convierte en control. Porque quien siente que su tranquilidad depende del bienestar de otro, termina ajustando toda su vida para no disturbar esa fragilidad que en muchos casos es perfectamente calculada. Reconocer estos patrones en tiempo real es una habilidad que se desarrolla con práctica y con una disposición honesta
a ver lo que está pasando realmente en lugar de lo que quisieras que estuviera pasando. Y aquí aparece uno de los obstáculos más grandes. Muchas veces no queremos ver la manipulación porque quien la ejerce es alguien a quien amamos, a quien admiramos, alguien en quien depositamos confianza. Reconocer que esa persona te está manejando implica también revisar todo lo que creías saber sobre esa relación, y eso es doloroso. Pero el dolor de ver la verdad es siempre menor que el costo de seguir viviendo dentro de una mentira cómoda. Porque la mentira cómoda tiene un precio que se cobra lentamente. Se cobra en tu energía, en tu claridad, en tu capacidad de construir relaciones genuinas, en el respeto que te tienes a ti mismo. Y ese precio, aunque se paga en cuotas pequeñas, termina siendo devastador. Aprender a leer el lenguaje real detrás de las palabras es también aprender a hacer preguntas en lugar de asumir. Es desarrollar la costumbre de observar las acciones de las personas con más atención que sus palabras, porque las palabras pueden fabricarse con facilidad, pero las acciones sostenidas en el tiempo revelan siempre la verdad de las intenciones. Suscríbete al canal y deja tu like porque estás recibiendo herramientas que muy poca gente comparte con esta claridad. Y lo que sigue va a darte el poder de usar este conocimiento de maneras que transformarán completamente cómo te mueves en el mundo. Hay un principio que atraviesa toda la filosofía del poder y que sin embargo pocas personas aplican en su vida cotidiana. Ese principio dice que quien controla la información, controla la realidad. Y quien controla la realidad, controla a las personas que viven dentro de ella. Cuando eras el juguete de alguien, parte de esa condición estaba sostenida por la información que tenías, o más precisamente, por la información que no tenías. Quien te manejaba sabía cosas que tú desconocías. Conocía tus reacciones antes de que tú las experimentaras. Tenía claridad sobre sus propias intenciones, mientras tú construías interpretaciones basadas en datos incompletos. Esa asimetría de información es una de las fuentes más poderosas de control que existen. Para recuperar tu poder, necesitas revertir esa asimetría en la medida de lo posible. Necesitas desarrollar el hábito de buscar activamente información antes de tomar decisiones importantes. Necesitas preguntarte con regularidad qué es lo que no sabes sobre una situación, qué información podría estar siendo retenida o distorsionada, qué versión de los hechos estás recibiendo y quién tiene interés en que la recibas de esa manera específica. Esto no es paranoia, es una forma de pensar estratégicamente. La paranoia asume amenazas donde no las hay. El pensamiento estratégico simplemente reconoce que en cualquier interacción humana existe la posibilidad de que la información esté siendo gestionada con algún propósito y que ese propósito no siempre coincide con tu bienestar. Hay algo más profundo en este principio. No solo se trata de la información que otros te dan o te niegan, se trata también de la información que tú entregas sobre ti mismo. Uno de los errores más comunes de quien vive siendo manejado es la transparencia excesiva. Compartir todo, mostrar todas las emociones, revelar todos los miedos, anunciar todos los planes antes de ejecutarlos. Esta apertura puede sentirse honesta, puede sentirse como autenticidad, pero en contextos donde quien te escucha tiene más interés en su propio beneficio que en el tuyo, esa transparencia se convierte en un mapa detallado que le entrega a otro la guía perfecta para manejarte. Aprender a ser selectivo con lo que compartes no significa volverse calculador de manera malintencionada. Significa reconocer que no todas las personas en tu vida merecen acceso al mismo nivel de tu mundo interior. Significa entender que hay una diferencia fundamental entre ser auténtico y ser predecible, entre ser abierto y ser vulnerable ante quien podría usar esa apertura en tu contra. La información sobre ti mismo es un recurso. Como cualquier recurso, su valor disminuye cuando se distribuye indiscriminadamente y aumenta cuando se entrega con criterio, en el momento adecuado a las personas adecuadas. Quien sabe gestionar la información que entrega sobre sí mismo tiene una ventaja enorme en cualquier dinámica de poder, porque mantiene cierto nivel de misterio e imprevisibilidad que resulta difícil de controlar desde afuera. El silencio estratégico
es una de las herramientas más poderosas en este sentido. Hay momentos en que la respuesta más inteligente no es dar explicaciones, no es justificarse, no es responder a cada acusación o cada insinuación. Hay momentos en que no decir nada comunica más que cualquier palabra, y lo comunica desde una posición de fuerza, en lugar de desde la necesidad de ser comprendido o aprobado. Quien siente que debe explicarse constantemente, está reconociendo implícitamente que necesita la aprobación de quien lo cuestiona. Y esa necesidad de aprobación es precisamente el hilo del que tiran quienes saben cómo manejarte. Al silenciarte cuando el silencio es la respuesta más poderosa, estás cortando ese hilo de manera elegante y definitiva. La información también incluye tus planes y movimientos futuros. Hay una tendencia en muchas personas de anunciar lo que van a hacer antes de hacerlo, en parte por entusiasmo, en parte por esa necesidad de validación que ya hemos explorado. Sin embargo, quien anuncia sus movimientos le da a quienes están observando el tiempo y la información necesaria para anticiparse, para bloquear, para preparar una respuesta que neutralice tu acción antes de que llegue a concretarse. La acción que se ejecuta en silencio y se muestra cuando ya está hecha es incomparablemente más poderosa que el plan que se proclama antes de comenzar. Si este contenido está transformando la manera en que ves tus relaciones y tus dinámicas de poder, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que viene a continuación profundiza aún más en las herramientas que necesitas para nunca más ser el juguete de nadie. Existe una verdad que resulta perturbadora para quien la escucha por primera vez, pero que con el tiempo se revela como una de las más liberadoras. Esa verdad es esta: nadie puede convertirte en su juguete sin tu participación. No importa cuán hábil sea el manipulador. No importa cuán sofisticadas sean sus técnicas. En algún punto del proceso hubo una elección tuya, consciente o no, que abrió la puerta. Esto no es una forma de culparte ni de minimizar la responsabilidad de quien actúa con la intención de manipular. Quien usa a otros de manera deliberada lleva el peso de esa elección. Pero la perspectiva que te da poder no es la que se enfoca en la culpa del otro, sino la que examina qué puedes cambiar tú. Y lo que puedes cambiar tú empieza por entender cuál fue esa participación tuya en la dinámica. En la mayoría de los casos, esa participación tiene una raíz común: la búsqueda de algo externo para sentirte completo. Puede ser aprobación, puede ser amor, puede ser seguridad económica, puede ser estatus, puede ser la sensación de ser necesitado. Cuando esa búsqueda es tan intensa que dirige tus decisiones de manera automática, estás entregando a quien sepa identificarla un poder extraordinario sobre tu comportamiento. La autonomía real, la que hace que dejes de ser un juguete de manera permanente, y no solo mientras te mantienes alerta, nace de un trabajo interior que no puede ser reemplazado por ninguna técnica externa. Ese trabajo consiste en desarrollar la capacidad de ser tu propia fuente de validación, de que tu sentido de valor no dependa de que alguien específico te lo confirme, de que tu seguridad no desaparezca cuando alguien retira su aprobación, de que tu identidad se mantenga estable incluso cuando el entorno cambia o cuando las personas que te rodean intentan redefinirte según sus propios intereses. Esto no sucede de un día para otro. Es un proceso que requiere tiempo, que requiere momentos difíciles donde eliges actuar desde tu propio criterio, aunque hacerlo te genere incomodidad. Cada vez que dices que no cuando quieres decir que no, aunque la persona frente a ti se moleste. Cada vez que sostienes una posición sin ceder solo porque alguien aplica presión emocional. Cada vez que tomas una decisión basándote en lo que genuinamente consideras correcto para ti y no en lo que crees que otros esperan de ti, estás construyendo ese músculo interno que hace que seas progresivamente más difícil de manejar. Hay un concepto que en filosofía se conoce como locus de control. Tiene que ver con dónde ubicas mentalmente la fuente de lo que te ocurre. Quien tiene un locus de control externo cree que lo que le pasa es principalmente resultado de fuerzas externas, de lo que otros hacen, de la suerte, de las circunstancias. Quien tiene un locus de control interno reconoce que aunque no controla todo lo que ocurre a su alrededor, siempre tiene una respuesta que elegir, y que esa elección determina en gran medida el curso de su experiencia.
El juguete tiene por definición un locus de control externo radical. Sus movimientos no nacen de su interior, sino de la voluntad de quien lo sostiene. Recuperar tu autonomía implica mover ese locus hacia adentro. Implica comenzar a hacerte preguntas diferentes. En lugar de preguntarte qué hará esa persona, preguntarte qué quieres tú. En lugar de preguntarte cómo reaccionarán los demás, preguntarte qué es lo correcto según tus propios valores. En lugar de esperar que el entorno cambie para sentirte bien, preguntarte qué puedes hacer desde donde estás para moverte hacia donde quieres estar. Este desplazamiento del locus de control no es arrogancia. No es ignorar a los demás ni sus perspectivas. Es simplemente recuperar la autoría sobre tu propia vida. Es recordar que tienes una voz interior que merece ser escuchada con la misma atención con que escuchas las voces externas, y que en muchos momentos esa voz interior tiene acceso a verdades que las voces externas no pueden ver. Suscríbete al canal y deja tu like si sientes que estás recuperando algo que te pertenecía, porque en las secciones que siguen vamos a hablar de cómo sostener ese poder en el tiempo, incluso cuando el mundo intenta quitártelo. Una de las formas más sofisticadas de control que existe es la que opera a través de las expectativas sociales. Las normas no escritas que dictan cómo debes comportarte en ciertos contextos, qué tipo de persona debes ser, qué se espera de alguien en tu posición, en tu cultura, en tu familia, en tu círculo. Estas expectativas son en muchos sentidos más poderosas que cualquier manipulación individual porque no tienen un rostro concreto al que resistirse. Son el agua en la que nadas sin saberlo. Desde que naciste, aprendiste una serie de guiones. El buen hijo hace esto. La persona responsable hace aquello. El amigo leal no puede negarse cuando lo necesitan. El profesional exitoso debe demostrar disponibilidad permanente. Quien quiere ser amado debe ser siempre agradable. Cada uno de estos guiones tiene en su origen una intención comprensible, pero con el tiempo se convierten en jaulas, en reglas que sigues no porque las hayas examinado y decidido que tienen sentido para tu vida, sino porque las interiorizaste antes de tener la madurez para cuestionarlas. Y quienes saben manejar a las personas conocen perfectamente estos guiones. Saben cómo usarlos como palanca. El empleado que no puede decir que no porque eso no es lo que hace un profesional responsable. El hijo que no puede establecer límites porque eso lo convertiría en un ingrato. El amigo que no puede alejarse porque eso lo haría una mala persona. Todos estos argumentos usan las expectativas sociales como instrumento de control. Te presentan un dilema falso entre actuar según tu propio criterio y ser una buena persona, entre proteger tu bienestar y cumplir con tus obligaciones. La salida de esta trampa no está en rechazar todos los valores sociales ni en volverse indiferente a lo que otros necesitan. Está en distinguir entre los valores que genuinamente compartes después de haberlos examinado y los guiones que seguiste automáticamente porque nunca te detuviste a cuestionarlos. Está en entender que puedes ser una persona con valores sólidos y al mismo tiempo establecer límites claros, que puedes amar profundamente a alguien y aún así no permitir que esa relación te consuma, que puedes ser generoso con tu tiempo y tu energía sin sacrificarte al punto de quedarte vacío. Los límites son quizás el tema más malentendido en toda la conversación sobre el poder personal. Se piensa que establecer límites es un acto de dureza o de frialdad. En realidad es exactamente lo contrario. Un límite es la expresión más honesta de lo que necesitas para poder funcionar bien, para poder dar lo mejor de ti, para poder mantener relaciones genuinas en lugar de relaciones de desgaste donde das hasta no tener más. Quien no tiene límites definidos termina acumulando resentimiento. Dice sí cuando quiere decir no, y por dentro guarda el registro de cada vez que cedió. Con el tiempo, ese resentimiento corroe las relaciones, cambia la manera en que esa persona ve a quienes la rodean, genera una amargura que no tiene forma de liberarse porque nunca fue expresada, nunca fue protegida por un límite oportuno. Establecer un límite no es una declaración de guerra, es una declaración de respeto. Primero hacia ti mismo, y esa autodeclaración de respeto tiene un efecto profundo sobre cómo los demás te tratan.
Porque las personas, consciente o inconscientemente, calibran hasta dónde pueden llegar con cada individuo. Quien establece límites claros y los sostiene con calma y firmeza, envía una señal inequívoca de que su espacio, su tiempo y su energía tienen valor y no están disponibles para ser consumidos sin límite por quien lo desee. El miedo a establecer límites tiene casi siempre la misma raíz que ya identificamos antes. El miedo a perder una relación, a ser rechazado, a que la persona se enoje y retire su amor o su aprobación. Y ese miedo, cuando es más grande que tu respeto por ti mismo, es el mecanismo que mantiene activo el control que otros tienen sobre ti. Cada límite que estableces con claridad y que sostienes sin colapsar ante la presión es un paso fuera de la condición de juguete. Es una afirmación práctica, no solo verbal, de que eres dueño de tu propia vida. Deja tu like y suscríbete al canal ahora, porque lo que viene a continuación te mostrará cómo sostener tu poder incluso frente a quienes tienen mucha más experiencia intentando quitártelo. Existe una categoría de personas que es especialmente importante reconocer en el camino hacia recuperar tu autonomía. Son personas que no se presentan abiertamente como adversarios. Al contrario, generalmente, se presentan como aliados, como mentores, como amigos cercanos, como parejas apasionadas. Pero debajo de esa presentación opera un patrón sistemático que tiene siempre el mismo objetivo: mantener a los demás en una posición de inferioridad relativa que preserve su ventaja. Estas personas son expertas en erosionar la confianza de quienes las rodean de maneras que resultan muy difíciles de identificar porque nunca son directas. No dicen abiertamente que eres inferior o que no eres capaz. Lo hacen de manera mucho más sutil. Comparten logros propios en momentos en que tú estás pasando por dificultades, no para compartir, sino para establecer un contraste. Ofrecen ayuda de una manera que lleva implícita la suposición de que la necesitas, porque no podrías hacerlo solo. Hacen comentarios sobre tus logros que parecen elogios, pero contienen siempre una pequeña reserva, una duda, un pero que queda flotando en el aire. Con el tiempo, quien está expuesto a este tipo de interacciones comienza a dudar de sus propias capacidades. No de manera dramática y visible, sino en ese nivel silencioso donde viven los condicionamientos más profundos. Empieza a consultar más, a necesitar más validación antes de actuar, a dudar de sus propias percepciones, y quien lo observa desde afuera podría interpretar eso como inseguridad natural, nunca como el resultado acumulado de un proceso sistemático de erosión. Reconocer a estas personas requiere prestar atención a cómo te sientes después de pasar tiempo con ellas. No a lo que dijeron, sino a cómo quedaste. Si constantemente después de interactuar con alguien te sientes más pequeño, más dudoso de ti mismo, más dependiente de su opinión, esa es una señal que merece tu atención completa. El mecanismo de defensa más efectivo frente a este tipo de relaciones no es la confrontación directa ni el alejamiento abrupto. Es el fortalecimiento de tu propio criterio interno. Desarrollar la capacidad de evaluar tus propias acciones y decisiones con un estándar que no dependa de la aprobación de esa persona. Cultivar relaciones paralelas con personas que genuinamente celebran tu crecimiento, que no lo perciben como una amenaza, que se alegran cuando avanzas en lugar de sutilmente buscar restarte. Porque la soledad es otro instrumento de control que con frecuencia opera en estas dinámicas. Quien depende de una sola fuente de validación, de una sola relación que le proporciona sentido de valor, es infinitamente más manejable que quien tiene múltiples relaciones genuinas que le reflejan su valor real. Diversificar tus vínculos genuinos no es superficialidad, es una estrategia profunda de libertad. Hay también una trampa emocional específica que estas personas utilizan con frecuencia y que se conoce como el ciclo de idealización y devaluación. En este ciclo eres primero elevado, tratado como alguien especial, único, excepcional. Y luego, gradualmente o de manera abrupta, comienzas a ser criticado, ignorado, comparado desfavorablemente. La transición entre estos dos estados genera en la persona que la experimenta una confusión profunda y una necesidad desesperada de recuperar esa versión idealizada de la relación. Y en esa necesidad está el control.
Entender este ciclo es entender que la versión idealizada nunca fue completamente real. Fue una inversión inicial para crear la dependencia emocional que hace que la devaluación posterior sea tan efectiva. No fue generosidad, fue estrategia. Y reconocerlo, aunque duele, es lo que te permite salir de ese ciclo sin seguir siendo arrastrado por él. Suscríbete al canal y deja tu like porque estás construyendo una comprensión del poder humano que muy pocas personas tienen. Y lo que viene a continuación te dará las herramientas finales para consolidar tu libertad de manera permanente. Hasta este punto hemos hablado principalmente de reconocer y resistir las dinámicas que te convierten en el juguete de otros. Pero hay una dimensión igualmente importante que con frecuencia se pasa por alto. Es la dimensión activa del poder personal, no solo la capacidad de no ser manejado, sino la de desarrollar una presencia que inspire respeto natural en quienes te rodean. Porque la libertad no es únicamente ausencia de control externo. La libertad en su forma más completa es también la capacidad de influir, de inspirar, de mover a otros no a través de la manipulación, sino a través de la autoridad genuina que emana de quien sabe quién es, lo que quiere y por qué lo quiere. Esa autoridad genuina tiene características muy específicas que la distinguen de la autoridad artificial que algunos intentan proyectar. No depende de que alguien te la conceda. No depende de un título, de un cargo, de la aprobación del grupo. Nace desde adentro y se expresa en cada interacción de maneras que las personas perciben, aunque no siempre sepan articularlas. Se percibe en cómo alguien camina en una habitación, en cómo escucha, sin esa ansiedad de quien necesita demostrar constantemente que está atento, en cómo habla, sin esa urgencia de llenar todos los silencios, en cómo toma decisiones, sin ese temblor de quien busca que alguien más valide su elección antes de comprometerse con ella. Desarrollar esta autoridad genuina requiere 3 cosas fundamentales. Primera, coherencia. Que lo que dices y lo que haces formen una unidad reconocible. Que tus acciones en los momentos difíciles sean consistentes con los valores que proclamas en los momentos fáciles. La coherencia no es rigidez. Es la expresión de que tienes un centro real y no solo una colección de posiciones adoptadas para agradar al público de turno. Segunda, la capacidad de sostener la incomodidad sin colapsar. Esto es quizás lo más difícil de cultivar, pero lo que genera el mayor nivel de respeto natural. La persona que puede estar en una situación de tensión, de conflicto, de incertidumbre, sin necesitar resolver esa incomodidad a cualquier precio, proyecta una fortaleza interior que resulta magnética y que hace que los demás confíen instintivamente en su criterio. Quien colapsa ante la primera presión, quien cambia de posición cuando alguien alza la voz, quien necesita resolver la tensión tan urgentemente que cede antes de que sea necesario, está enviando constantemente la señal de que puede ser movido con suficiente presión. Tercera, la claridad sobre lo que no negociarás bajo ninguna circunstancia. Todos tenemos cosas que podemos adaptar, comprometer, ajustar en función del contexto y de las relaciones. Eso es inteligencia social. Pero hay un nivel más profundo, donde viven los valores que definen quién eres de manera esencial. Y la claridad sobre ese nivel, la capacidad de reconocerlo y de actuar desde él incluso cuando hacerlo tiene un costo, es lo que distingue a alguien con autoridad genuina de alguien que simplemente sabe cómo proyectar confianza en situaciones cómodas. Esta claridad también funciona como una protección extraordinaria contra la manipulación. Quien sabe con precisión que no cedería bajo ninguna circunstancia, es mucho más difícil de manejar que quien tiene todos sus límites en un estado nebuloso, negociable, dependiente del estado emocional del momento. La firmeza en lo esencial no es inflexibilidad. Es la expresión de que hay algo en ti que no puede ser comprado, amenazado ni erosionado. Y esa calidad, cuando es auténtica, genera un respeto que ninguna manipulación puede fabricar. Deja tu like y suscríbete al canal, porque lo que estás aprendiendo aquí es la diferencia entre vivir reactivamente, como un juguete en manos de las circunstancias y de las personas, y vivir con la autoridad de quien entiende el poder desde adentro. El mundo social en el que nos movemos no es un espacio neutral. Es un campo donde constantemente se están negociando posiciones,
donde las percepciones que los demás tienen de ti determinan en gran medida cómo se relacionan contigo y cuánto respetan tu autonomía. Y uno de los errores más costosos que puede cometer alguien que está recuperando su poder es creer que basta con cambiar interiormente sin prestar atención a cómo ese cambio se expresa hacia afuera. La percepción que los demás tienen de ti es un recurso que administras activamente o que se forma sin tu participación según los criterios de quienes te observan. Y quienes te observan usan señales específicas para construir esa percepción. No solo lo que dices, sino cómo lo dices. No solo lo que haces, sino cómo reaccionas cuando las cosas no salen como esperabas. No solo tus logros, sino tu respuesta ante los fracasos. Una de las señales más poderosas que puedes enviar al mundo social que te rodea es la de la calma sostenida en momentos de presión. Cuando algo sale mal, cuando alguien te ataca verbalmente, cuando una situación se tensa, la reacción más instintiva para muchas personas es la de demostrar que fueron afectadas, sea a través de la ira, de la defensividad o del colapso emocional visible. Y aunque estas reacciones son humanas y comprensibles, tienen un costo estratégico significativo. Comunican que el otro logró tocarte, que su acción produjo el efecto deseado, que hay un punto de vulnerabilidad que puedes volver a activar si es necesario. La calma no es frialdad ni desconexión emocional. Es la expresión visible de que tienes suficiente espacio interior para procesar lo que ocurre sin necesitar reaccionar de manera inmediata y automática. Es la demostración de que no eres un mecanismo de respuesta, sino un ser que elige cómo responde. Y esa elección, visible en los momentos de mayor presión, comunica un nivel de control interno que resulta difícil de ignorar y aún más difícil de manipular. Hay otro aspecto de la gestión de la percepción que merece atención particular. Es la manera en que hablas de ti mismo. No me refiero a las afirmaciones positivas ni a los discursos de autoestima. Me refiero a algo más sutil y más poderoso. La forma en que presentas tus propias decisiones, tus propias necesidades, tus propias posiciones, determina si quienes te escuchan las reciben como peticiones de aprobación o como declaraciones de alguien que actúa desde su propio criterio, quien pide permiso para sus propias decisiones, quien explica excesivamente sus razones como buscando que el otro las encuentre válidas, quien formula sus posiciones con ese tono de pregunta implícita que busca confirmación, está comunicando constantemente que su criterio necesita ser validado externamente para tener peso. Y esa comunicación, aunque parezca humilde, es en realidad una invitación para que otros asuman el rol de árbitros de lo que puedes y no puedes hacer. La transición a comunicar desde la autoridad interna no requiere volverse arrogante ni indolente a la perspectiva de los demás. Requiere simplemente dejar de pedir permiso para ser quien eres. Significa presentar tus decisiones como lo que son, decisiones tuyas, tomadas con tu mejor criterio, de las que eres responsable, sin exceso de justificación, sin ese subtexto de necesidad de aprobación que transforma cualquier declaración en una pregunta velada. En el ámbito de las relaciones de poder, quien comunica de esta manera genera inevitablemente un tipo de respeto diferente al que se genera complaciendo. El respeto que se obtiene complaciendo es frágil, condicional, depende de que sigas complaciendo. El respeto que se genera actuando desde tu propio centro es robusto porque está anclado en la percepción de que tienes una identidad definida que no cede a la primera presión. Suscríbete al canal y deja tu like porque estás en la recta final de una comprensión que pocos tienen el valor de buscar y que transforma completamente la calidad de tus relaciones y de tu vida. Hemos recorrido un camino largo y profundo, desde el reconocimiento de que eras el juguete en manos de otros hasta la comprensión de las herramientas concretas para recuperar tu autonomía, tu poder y tu autoridad genuina. Pero hay un punto final que quiero abordar con la misma honestidad con la que comenzamos este recorrido, porque todo lo que aprendiste aquí solo tendrá valor real si logras aplicarlo no en los momentos en que te resulte fácil, sino precisamente en los momentos en que hacerlo te cueste algo. El poder personal no es una adquisición permanente, es una práctica continua. No es algo que alcanzas y luego posees para siempre sin esfuerzo adicional. Es algo que ejerces o no ejerces en cada situación, en cada relación, en cada momento donde la presión externa te invita a ceder,
a volver a los viejos patrones, a caer en la comodidad conocida de dejar que otros decidan por ti. Y habrá momentos en que volver a esos patrones se sentirá enormemente tentador. Habrá personas cercanas que no recibirán bien tu transformación, porque cuando alguien que ha sido manejable comienza a establecer límites, a actuar desde su propio criterio, a dejar de responder automáticamente a los estímulos de control que antes eran efectivos, quienes se beneficiaban de esa maleabilidad no simplemente aceptan el cambio con gracia. Con frecuencia intensifican los mecanismos de presión, se ponen en modo de prueba, intentan determinar si este cambio es real, o si con suficiente insistencia puedes ser devuelto a tu estado anterior. Esos momentos de prueba son exactamente donde se gana o se pierde la libertad real. Son el punto donde muchas personas que comenzaron el proceso de recuperar su poder retroceden porque el costo inmediato de sostenerse es más visible que el beneficio a largo plazo de no ceder. El costo inmediato tiene rostro y nombre. Es la incomodidad de esa persona específica, su enojo, su silencio, su amenaza implícita o explícita. El beneficio a largo plazo es abstracto, es la persona que podrías ser, la vida que podrías construir, las relaciones genuinas que podrías tener cuando dejes de construirlas sobre la base de ceder lo que eres. Pero quien ha llegado hasta aquí, quien ha escuchado todo lo que hemos explorado juntos en este espacio, tiene algo que muchos no tienen. Tiene la comprensión. Y la comprensión no garantiza la acción, pero la hace infinitamente más accesible. Porque cuando entiendes qué está pasando en una dinámica de poder, cuando reconoces el mecanismo que se está usando para moverte, ya no puedes fingir que no lo ves. Puedes decidir ceder de todas formas, pero ya no será un acto inconsciente, será una elección. Y la conciencia de que es una elección cambia todo porque también te da la capacidad de elegir diferente. La regla de oro que da nombre a este vídeo no es una fórmula técnica ni un protocolo de 5 pasos. Es una postura ante la vida. Es la decisión de que la autoridad sobre tus movimientos, sobre tus decisiones, sobre tu tiempo y tu energía, reside en ti y no en las expectativas, los miedos o las maniobras de quienes te rodean. Es la comprensión de que ser libre no significa estar solo ni ser invulnerable. Significa ser el autor de tu propia historia, en lugar de un personaje en la historia de alguien más. Todo lo que has construido a lo largo de este recorrido, cada momento de autoconocimiento, cada límite que estableciste, cada vez que actuaste desde tu criterio en lugar de desde el miedo, cada instante donde resististe la presión de volver a ser lo que otros esperaban que fueras, forma parte de esa arquitectura de libertad que nadie puede quitarte porque la construiste desde adentro. El juguete que eras antes de entender esto ya no existe. Lo que existe ahora es alguien que sabe cómo funciona el poder y que eligió conscientemente usarlo para construir una vida propia. Alguien que entiende que la verdadera fortaleza no reside en dominar a otros, sino en no ser dominado por nadie. Alguien que aprendió que dejar de ser el juguete de otros no es un acto de guerra, sino el acto más profundo de amor hacia uno mismo que cualquier ser humano puede realizar. Ese eres tú ahora, y ese serás cada vez más mientras sigas eligiendo actuar desde tu propio centro. Suscríbete al canal y deja tu like si este contenido tocó algo real en ti, si te hizo ver tu vida y tus relaciones con una claridad que antes no tenías. Comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda siempre, nadie tiene el poder de convertirte en su juguete a menos que tú entregues ese poder. Y hoy, en este momento, tomaste la decisión de no entregarlo más.